Nuevo bloque en este Sama Noticias. Continuamos en vivo en el canal de la Universidad Nacional de San Juan y le damos la bienvenida en esta temporada 2024 para la columna de Economía Política a Gabriela Liruzzi, que ya está con nosotros, docente de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Gracias por la bienvenida. Por favor, un placer, ¿no? Y bueno, como siempre, la economía política genera muchos temas en este contexto. Quizás si nos ponemos a recordar o repasar lo último que hablamos Estamos en la última columna del año y lo que vamos a empezar a hablar ahora. Sí, estamos como un poco, como en una situación un poco más grave. Digamos, básicamente las medidas de política económica aplicadas se han centrado sobre todo en dos palabras que el presidente usa mucho, que son licuadora y motosierra. Es decir, la inflación viene retrocediendo. La licuadora no la prometió. No, bueno, eso lo agregó después. Pero en realidad la inflación viene retrocediendo de la mano de estos dos instrumentos. Licuadora, ¿por qué? Porque en realidad cuando asumen y realiza esa gran devaluación que pasa el dólar oficial de 400 a 800, en realidad esa brecha lo que hace es licuar el salario, ¿sí? De todos aquellos agentes, de todos aquellos empleados en blanco, pero también perjudica a todo aquel sector informal. Entonces, eso fue lo que llamamos licuación, más la motosierra, que es todos los recortes a los que procedió después. Porque a pesar de que no se aprobó la ley ómnibus, sí hubo recortes, por ejemplo, por decreto de los fondos fiduciarios. Entonces hay sectores como el sector docente que ya ha visto recortado su salario, por ejemplo, en el fondo de incentivos docentes. Bien. Este efecto combinado de licuadora y motosierra es lo que ha provocado una fuerte caída en el consumo. Es clarísima, ¿no? Y que, bueno, a cada uno también lo siente y lo realiza a su manera. A ver, lo que pasa es que en realidad esta caída del consumo es en todos los sectores, ¿sí? En el sector industrial es más o menos entre el 30% si hiciéramos un promedio. En algunos sectores es el 25, 24, en otros sectores es el 33. El único sector que, digamos, no ha tenido tanta caída es el sector de indumentaria, porque sabemos que marzo es entre fines de febrero, o la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo, es cuando empiezan los niños en la etapa escolar, entonces pero inclusive ha habido una fuerte caída del consumo en los sectores de artículos de librería, porque las familias se asociaban para poder enfrentar el gasto que les significaba la erogación que significaba en sus familias el poder iniciar la escuela. Leía también, Gaby, perdón que te interrumpa, pero que esta caída del consumo es superior a la que hemos vivido en cualquier instancia. Digo, que se comparaba hasta con los 4 años del macrismo en solamente estos días, casi 80 días que lleva el presidente. En realidad, la caída del consumo es más o menos la de entre el 2002 y el 2003. ¿Sí? Cuando el 2003 empieza el proceso de recuperación. Si nosotros nos referimos técnicamente a lo que es la recesión, estamos entrando en el segundo trimestre de caída y de contracción de la economía, que es la definición técnica de recesión, ¿sí? Entonces, el problema de esta recesión es que yo espero que el Ministerio de Economía lo esté midiendo, es que impacta también en la caída de la recaudación, ¿sí? Es decir, sobre todo en el consumo masivo, en el consumo de la canasta básica, en los procesos de recesión, lo que cae es la recaudación del IVA, ¿sí? Que es uno de los impuestos más importantes que hacen al colchón fiscal que le ha permitido a este gobierno tener en el mes de enero superávit fiscal. ¿Le va a pasar lo mismo con febrero? En realidad me parece que febrero todavía guarda un poco de correlación. Yo creo que el problema lo va a empezar a tener en marzo. Y el otro problema que está teniendo este gobierno es que el sinceramiento de precios
o sea, la política de sinceramiento de precios que incentiva desde diciembre, me parece que es algo exagerada. En algunos sectores este sinceramiento de los precios se está pasando de lo sincero que deberían estar los precios. Y están imponiendo un precio mucho más alto que lo que el producto tendría en el mercado. Esto lo que provoca es, de vuelta, la licuación de los salarios, ¿sí? Claro. Y al no haber paritarias o al que las paritarias son insuficientes, el salario no alcanza a recomponerse con el valor de la inflación y con el recorte que hay con los precios. Ahora, Gaby, y breve, quizás para que lo entienda quien esté en caso, sepa cómo influye. ¿Es una visión que tiene que ver con la economía política o con lo político dentro de lo económico, esto de llegar al déficit cero, o en qué me influye a mí como ciudadano? Viste que siempre está esto de cómo nos impacta como ciudadanos una medida o una decisión. En realidad el déficit cero está asociado siempre a corrientes ideológicas liberales o a una exageración del pensamiento capitalista. ¿Cómo nos impacta? Y en realidad dicen que es positivo. ¿Por qué digo dicen? Porque aún en aquellos países que tienen realmente, que aplican políticas liberales extremas, no hay ningún país del mundo en el que el Estado no tenga intervención en la economía, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, hay momentos, si nosotros escuchamos el discurso de la enviada del Fondo Monetario, Gita Gopinath lo primero que hace es resaltar la necesidad de contemplar los sectores sociales más vulnerables, ¿sí? De alguna manera, hasta los países más ortodoxos están defendiendo la posición y la respuesta que el Estado debe darle a la ciudadanía. En este marco también tenés que tener en cuenta que además de toda esta gama de políticas que se están aplicando, va a haber un sinceramiento de los precios en la quita de subsidios, tanto de la luz como del gas, ¿sí? Y ¿eso se empieza a ver más pronunciadamente de aquí en adelante? En realidad, en el mes de marzo va a empezar la quita de los subsidios. El problema de la quita de los subsidios es que vos tenés que tener 1.800.000 pesos para poder pedir el subsidio. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie le dijo a la gente que el 1.800.000 no es el salario de bolsillo, sino es el salario bruto. Y que además de ser el salario bruto, el 1.800.000 es la suma de todos los integrantes que viven en una misma vivienda. Entonces, no es solo tu sueldo y no es solo lo que vos ganas de bolsillo, ¿sí? Que vas a tener que tener en cuenta. Entonces, y va a ser en 3 tramos. En realidad, y también aquellos que no están subsidiados, aquellos que están subsidiados, el subsidio va a ser para los 400 kilovatios. Aquella familia que pase del consumo de 400 kilovatios, esa parte que le quede libre entre lo que consume y los 400 kilovatios, lo va a pagar sin subsidio. Y nadie les está avisando esto. ¿Las boletas que lleguen en abril entonces? Yo creo que ya hay boletas que para aquellos que tuvieron quite de subsidio, la boleta de marzo ya tiene una importante sorpresa. Entre el 100 y el 130% de aumento, ¿sí? Tampoco en el caso de la luz se ha contemplado el tema de las regiones, porque nosotros, en el caso de las zonas más calientes en términos de temperatura, sobre todo en este año que ha sido bastante digamos, álgido el aumento de la temperatura, hay zonas que no pueden sobrevivir sin aire acondicionado. Entonces, pensá que 400 kilovatios es nada a la hora de que vos tengas un aire acondicionado prendido. Bien. Lo veremos en las próximas boletas. Lo verás en las próximas boletas. Hablemos ahora del dólar blue. ¿Por qué baja? Porque algunos ven como buena noticia que baje y otros como mala. Te lo planteo así. En realidad lo que pasa es que el dólar blue cuando baja
viene acompañando ese tirón de bajada de los dólares financieros. Y este puede ser un gran negocio para los importadores, ¿sí? Porque los importadores están pagando el dólar con el que pagan sus importaciones al dólar más el impuesto país. Entonces, si ellos, en vez de pagar el dólar, que es 890, sí. El dólar oficial, más el impuesto país se va a mil y pico, entonces ese 1032 o 1050 que están pagando no les conviene. ¿Qué les conviene hacer? Les conviene comprar dólar financiero que está a 932 y ese 932 con ese dólar financiero pagar las importaciones. Esos son los que ven negativo que el dólar baje, que el dólar financiero, pero que está siendo traccionado por el dólar blue. ¿Qué está pasando con el dólar blue? Este proceso de licuación que estábamos hablando, más que el de motosierra, lo que ha hecho es, como se dice en jerga técnica, han secado la plaza. Es decir, no hay pesos. Entonces, el hecho de retirar pesos de la economía ha hecho que la gente no pueda volcarse al dólar. O sea, se licuaron los salarios, se licuaron las LELIQs, las deudas. Entonces, la poca plata que queda circulando en el sistema no puede destinarse al consumo de dólares. Entonces, como no hay plata para comprar dólares, cae el valor del dólar. Bien. A su vez, esto va acompañado de que mucha gente que logró hacerse un colchón de dólares de ahorro, mucha gente común, sobre todo clase media baja, clase media, empieza a vender sus dólares para poder financiar sus gastos corrientes. Entonces, estas dos medidas lo que hacen es disminuir el valor de la moneda. Y ahora, hay que ver qué va a pasar con el vencimiento de los plazos fijos UVA, que se va a producir ahora en marzo. Claro, que por 60 días o 90 días, sí, ¿no? 90. Por último, ¿está el escenario para una dolarización de la que se sigue hablando tanto? Es una de las promesas del presidente. Yo particularmente creo que no, pero la enviada del Fondo Monetario también cree lo mismo. Por eso han empezado a hablar de una canasta de monedas, de una competencia de distintos tipos de monedas para ver con cuál, porque en realidad el problema de la dolarización, que lo hemos hablado varias veces ya, es que en Estados Unidos nos quieren tener que aceptar. Es decir, no es cuestión que nosotros podemos querer dolarizar, pero nosotros no emitimos los dólares. Entonces nosotros necesitamos los billetes de dólar para poder funcionar como economía. Si Estados Unidos no nos acepta, y además las reglas de política monetaria no las pondría nunca más el Banco Central, sino las pondría la Reserva Federal, que es, digamos, el padre del dólar. Bueno, tremendo. Después vamos a ampliar estos temas y como siempre te esperamos el próximo jueves, Gaby. Por supuesto, muchísimas gracias.